En general, yo venía a hablar sobre la didáctica de las ciencias, especialidad en química, es decir, de qué pasa con la enseñanza de la química actualmente, qué problemáticas tenemos y qué soluciones nos está ofreciendo en este momento. Y por eso estructuré la presentación de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar sobre qué gran problemática tenemos en la enseñanza de la química y cuál podría ser una solución si es que la hay. Veremos qué pasa con la asimilación de la química, qué particularidades tiene la química que hace que la forma de asimilarla sea diferente y que tengamos que pensarlo bien. Y en eso nos van a ayudar dos grandes marcos teóricos. Uno es la teoría de la actividad, que no sé si la conocen, y la otra es la perspectiva incremental del aprendizaje. Por último, veremos que una propuesta que nos puede ayudar a estructurar las clases de química de una forma un poco diferente de cómo lo estamos haciendo hasta ahora es pensar en el ciclo constructivista del aprendizaje, pero aplicado a la química, y ver cómo podemos transformar ese ciclo para poder enseñar química de mejor manera. Bien. Lo primero entonces es que hablemos de qué problema tenemos en la enseñanza de la química, y para eso espero que me permitan ser un poco autorreferente al principio, ¿de acuerdo? Yo egresé de la universidad, estudié licenciatura en química, así que salí, era química, pero ya la vocación de enseñar ya la tenía desde hacía un tiempo, así que cuando salí me llamaron de un colegio que necesitaban un reemplazante y mi entrevista de trabajo fue que me abrieron la puerta de la sala de clase y me dijeron teoría corpuscular y me dejaron dentro. Así fue mi primera experiencia en una sala de clase. Bien. La cosa es que yo me había licenciado en química, en principio sabía bastante química, ¿cierto? Pero cuando me enfrenté a una clase resultó que la cosa no era tan fácil como parecía. La cosa es que nuestros estudiantes llegan a las salas de clase con su pensamiento cotidiano en torno a los fenómenos naturales que van viendo en su vida. Tanto los químicos como los biológicos como los físicos. Y se supone que nuestro trabajo es, a partir de ese conocimiento, ir construyendo el conocimiento científico. Sin embargo, yo siempre me quedaba con la misma sensación cuando salía de las clases, y era que en realidad había muy poco cambio entre lo que sabían los estudiantes cuando llegaban y lo que acababan sabiendo cuando les tocaba salir del curso. No sé si comparten esa sensación, que en general se aprende poco. Obviamente, cuando uno se encuentra ante la situación de que sus estudiantes aprenden poco, se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué aprenden tan poco, no? Y lo primero que uno piensa, bueno, quizá no soy tan buena profesora, quizá es que yo lo estoy haciendo mal y ese es el problema. Pero hablaba con otros profesores de química y tenían el mismo problema. Hablábamos sobre cómo enseñábamos, todos lo hacíamos más o menos igual. Química sabía porque me había licenciado en química. Por tanto, lo primero que hice es pensar, bueno, quizá yo no soy el problema. Y entonces, obviamente, ¿en qué nos vamos a fijar? En los estudiantes. O sea, el problema es que son unos flojos, no trabajan, no estudian, no les interesa nada, no me hacen caso en la clase, la culpa es de los estudiantes. Sin embargo, lamentablemente para mí no me funcionaba mucho esta explicación porque el colegio donde estaba era uno de los mejores colegios después en los puntajes de pruebas, digamos, externas, como sería aquí la PSU. Así que tampoco me valían esa excusa. Bueno, quizá los test que estaba haciendo, mi forma de evaluar, quizá era eso lo que no estaba haciendo bien. Así que me fui a buscar en la literatura algunas pruebas, no sé si los conocerán, que sobre todo están muy de moda ahora en los Estados Unidos, que son los inventories. ¿Lo conocen? Bueno, son unas pruebas que supuestamente están estandarizadas para comprobar qué es lo que saben los estudiantes sobre algunos conceptos importantes científicos, así que se los recomiendo que lo conozcan. Entonces, apliqué esos test y obtuve el mismo resultado, así que supuestamente no era yo, no eran los estudiantes y tampoco era la prueba, por tanto, ¿cuál era el problema? Eso es lo que no dejaba de preguntarme, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema es que los estudiantes en las clases de química, o al menos en mis clases, no aprendían casi nada. Yo sabía mucho de, no sé, orbitales, hibridaciones, un montón de cosas, pero cuando llegaba el momento de aterrizar eso en una clase para un primero medio, la cosa no me resultaba. Bien. De alguna manera sigo todavía con ese interrogante, pero al menos la idea que tengo ahora es que
quizá la forma como estamos pensando en enseñar química es lo que está equivocado. Quizá tenemos que pensar otra forma de enseñar química. Porque si lo pensamos bien, si hubiéramos ido a una clase de química de hace 100 años, habría pasado exactamente lo mismo que pasa ahora. Y eso debería alertar, ¿cierto? Que no haya cambiado nada con lo que ha cambiado el mundo en los últimos 100 años, ¿cierto? Bien. Buscando entonces una solución, di con algunas claves que me ayudaron a pensar y que les invito ahora a que ustedes también les hagan pensar. Hay un escritor, Albert Camus, que dijo lo siguiente: algunas personas hablan mientras duermen. En la clase el profesor habla mientras otros duermen. Es un poco ofensivo, ¿cierto? Y literalmente, en principio no es cierto, a menos que duerman con los ojos abiertos. Sin embargo, en Estados Unidos hicieron la siguiente prueba, y les voy a mostrar los resultados, dándole a los estudiantes una pulsera que medía los impulsos nerviosos que se pueden relacionar con la actividad cerebral que tenían. ¿Se imaginarán qué pasó? Bien, aquí tenemos representados, sé que no se ve muy bien, pero yo se lo voy a explicar, no se preocupen. Tenemos aquí día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y lo tenemos haciendo las tareas en casa, después lo tenemos durmiendo, aquí, y en la clase. Está en el laboratorio, después hace su tarea, se va a dormir, y a la mañana siguiente a clase. Y así, como pueden ir viendo, la clase son el encefalograma plano. De hecho, solo hay una situación en que la actividad cerebral es tan baja como en una clase. ¿Adivinan cuál es? No, ni siquiera dormir. Pensamos más cuando dormimos. ¿No se imaginan? Ver televisión. Son los dos momentos en que tenemos menor actividad cerebral. Pero si lo piensan, ver televisión no es muy diferente de estar en una clase, ¿cierto? Es estar sentado viendo a alguien, cosas que pasan, ¿no? Alguien que habla en la clase. Sin embargo, eso nos alerta de algo importante, y es que en las clases de química no se piensa. Lo único que se hace es escuchar lo que dice el profesor. O sea, el que tiene la acción es el profesor, ¿cierto? Es como ahora mismo. ¿Quién está trabajando ahora mismo? Yo. Ustedes solo me escuchan, ¿cierto? Al menos hasta ahora. ¿Sí? Bien. En definitiva, las clases son como ver tele porque la mayoría de nuestras clases son expositivas. ¿Y qué pasa con la clase expositiva? Pues que los profesores se centran sobre todo en transmitir información. Hablar, ¿cierto? Se preguntan sobre todo, y en eso yo me sumo cuando empecé, yo pensaba muy bien qué iba a enseñar, pero no pensaba casi nunca cómo lo iba a hacer, porque daba por supuesto que entraría a la clase y yo lo explicaría muy bien, y lo explicaría tan clarito que todos lo entenderían perfecto. Bien. Bueno, quizá lo que nos tenemos que empezar a preguntar es si educar es transmitir información. Porque va el profesor de lenguaje y transmite, luego viene el de matemáticas, transmite, viene el de historia, transmite, viene el de ciencias, transmite. ¿Con eso vamos a educar? Cuando se pregunta eso a una muestra bastante importante de profesores, el 7% dice que sí, el 93% dice que no, que educar no es transmitir, igual que ustedes que también hacen que no, ¿cierto? Sin embargo, ustedes me imagino que están en pregrado, ¿sí? ¿Algunos? Bien, ¿han ido a hacer prácticas? Sí. ¿Y qué es lo que vemos en los colegios? Transmisión, ¿o no? La cosa es que salir del modelo transmisivo es muy difícil. Porque es lo que hemos vivido siempre, así nos han formado con el modelo transmisivo. Así que ese es nuestro reto a partir de ahora. ¿Cómo vamos a romper esa inercia del sistema transmisivo? Porque les puedo decir que muchos profesores que llevan 5, 10, 15, 25 años en el sistema, cuando tú les preguntas, no, el constructivismo, el inicio de la clase, imagínate, bueno, no sé, hago preguntas, una discusión, armamos el no sé qué, luego el desarrollo, construcción de conocimiento, yo soy un mediador en el aprendizaje, y vas a la clase, ¿y qué es? La misma clase transmisiva de siempre. ¿Sí? Bien. La cosa es entonces, si tenemos este problema de que los estudiantes aprenden poca química, porque nosotros tenemos una forma tradicional expositiva de enseñar, ¿cuál será la situación de este problema que tenemos? Que no será una solución fácil, porque si no ya la habríamos encontrado hace rato. Bien.
Desde mi punto de vista, lo que tenemos que empezar a pensar, pero no superficialmente, sino bien a fondo, es el tema de la asimilación, o sea, cómo se aprenden los conceptos químicos. Pero así como desde el principio, tenemos que pensarlo muy desde el principio. Bien. Si yo les hablara de asimilación y de otras maneras de enseñar que no sean transmisivo, nos podrían salir un montón de propuestas: aprendizaje por proyectos, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por indagación, diseño experimental, aprendizaje basado en nuevas tecnologías, aprendizaje de trabajo en grupo, aprendizaje basado en la argumentación. En la literatura van a encontrar muchas alternativas. Sin embargo, ¿cuántas llegan realmente a la sala de clase? Muy pocas. Yo les propongo que partamos de reflexionar desde la base de lo que es enseñar química. Y para poder hacer esta reflexión necesitamos 3 elementos clave que tenemos que empezar a preguntarnos. Primero, desde el punto de vista social, ¿a quién estamos enseñando? Cuando vamos a una sala de primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, ¿quién tenemos delante? ¿Qué le interesa a esta persona? ¿Qué sabe? Lo segundo, desde el punto de vista epistemológico, o sea, dentro de nuestra propia disciplina, ¿qué química queremos enseñar? ¿Qué química necesita saber cualquier ciudadano que esté en la calle? ¿Necesita saber la hibridación de orbitales moleculares? Creo que no, porque por lo menos a mí nunca me ha servido fuera de la universidad. ¿Y a ustedes? No, ¿cierto? Por tanto, quizá tenemos que pensar que esas cosas tradicionales que siempre nos han dicho que era lo que había que hacer en las clases de química, claro, a nosotros nos interesaban mucho, por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque nos gustaban las ciencias, pero al resto de los que teníamos al lado le interesaba bien poco. Y desde el punto de vista cognitivo, empezar a pensar, bueno, si vamos a pensar la química de otra manera, teniendo en cuenta a quién se la vamos a enseñar, ¿cómo lo va a aprender? Bien. Hay 2 autores, Izquierdo y Oliveras, que escribieron un libro en 2004 hablando sobre una nueva química para los ciudadanos. O sea, hacen esta reflexión sobre cómo deberíamos enfocar la química respondiendo a estas preguntas. Bueno, lo primero es, si nos preguntamos cuál es el propósito de la educación científica, o sea, ¿para qué necesitamos o para qué queremos que la gente sepa ciencias? Más o menos podemos hablar de 4 corrientes de opinión, o 4 argumentos que nos ayudan a sustentar la importancia de la química. El primer argumento es el utilitario, o sea, el típico que los profesores nos han dicho siempre, que es: tú quieres ir a la universidad a estudiar biología, ya, entonces te tienes que aprender esto. Otro argumento podría ser un argumento más global, que es un argumento económico. O sea, si queremos que Chile se siga desarrollando, necesitamos tener una población que tenga la suficiente formación como para desempeñar, no sé, tareas un poco más complejas. Desde el punto de vista cultural, se considera que la ciencia es uno de los grandes logros actuales de la humanidad, la ciencia por la tecnología. Por tanto, no podemos vivir de espalda a estos avances que están teniendo lugar. Y por último, hay un argumento democrático que tiene que ver con los dilemas actuales que tienen que ver con las ciencias, que son muchos, ¿cierto? No sé, piensen, por ejemplo, en hidroiceno. O piensen, por ejemplo, si quieren poner centrales nucleares en un país sísmico como Chile. Si no sabemos ciencia, ¿cómo tendremos criterios para saber si nos parece que es una buena opción o no? Todo eso, sumado en el fondo, estos 4 argumentos, al menos en la forma en como yo los interpreto, y sumado a la situación actual que tenemos, donde si algo es fácil hoy en día es el acceso a la información, nos deja con la idea de que lo importante es que en las clases de química no transmitamos conocimientos químicos esperando que los estudiantes sean enciclopedias de química, porque para eso ya hay enciclopedias de química. Lo importante es que los estudiantes aprendan cómo se ve el mundo con los ojos de la química. ¿Qué ve la química en el mundo? ¿De qué se ocupa? Así como también lo pueden traspasar a la biología y a la física. ¿Cuál es la forma de pensar de los químicos? Eso es lo que queremos que aprendan. Por tanto, a partir de ya, esos gráficos que hemos visto del cefalograma plano tienen que terminar. Los tenemos que desterrar de las clases de química.
¿de acuerdo? Y tenemos que pensar que cuando planifiquemos una clase, al menos desde mi punto de vista, el primer criterio es que en la clase de química está prohibido no pensar. O sea, vas a tener que pensar en la clase. Así que la pregunta, digamos, que se deriva de este problema que yo les planteo ahora es, bueno, si vamos a ser profesores de química y queremos ser buenos profesores, ¿cómo lo vamos a hacer para enseñar a los estudiantes a pensar como los químicos? Bien. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que para llegar al conocimiento, según Sprague y Stewart, hay que pasar por 4 etapas. ¿Qué son las siguientes? En primer lugar, está la incompetencia inconsciente, o sea, yo no sé que no sé algo, porque todavía no ha aparecido, digamos, en mi horizonte ese algo nuevo que tengo que aprender. Pero de repente paso al siguiente cuando me doy cuenta que en la clase aparece alguna idea nueva y yo no la sé. Por tanto, la voy a tener que aprender. A continuación, la aprendo. Por tanto, ahora ya soy competente en esa habilidad, en esa idea, pero todavía me cuesta mucho de implementar, me tengo que esforzar mucho cada vez que lo hago. Y finalmente practico esa habilidad y finalmente ya la puedo hacer casi sin pensar. Piensen, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes manejan o ir en bicicleta. Cuando aprendieron a ir en bicicleta como que costaba mucho, había que ir súper concentrado para no caerse. Sin embargo, ahora la mayoría vamos en bicicleta y no hace falta que vayamos pensando, hay que mover los pies en el pedal, ¿cierto? Esa es la idea. Sin embargo, quizá no se han planteado que cuando empieza el curso, el profesor está aquí desde hace rato. Sin embargo, el estudiante todavía está aquí, tiene que recorrer todo este camino. Y eso es lo que se llama a veces la maldición del experto. ¿No les ha pasado alguna vez que están en clase y lo explican de una manera y lo explican de otra y otro ejemplo y más allá y no lo entienden? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que no lo entiendan? Con lo fácil que es. ¿Cierto que pasa? ¿Por qué? Porque estamos en la competencia inconsciente. Nosotros hace rato que tenemos dominada esa habilidad, ¿de acuerdo? Bien. Les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo desde el punto de vista de la química, que es el clásico ejemplo. Uno empieza a trabajar reacciones químicas y usa una reacción química como ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la combustión. Típico, ¿cierto? Claro, pero para nosotros, cuando hablamos de combustión, hay un montón de marcos teóricos que estamos asociando ya a la combustión, pero para un estudiante es todo nuevo. Y le estás diciendo que cuando ve los quemadores de la cocina de su casa, tiene que saber que el gas que sale es el metano, ¿cierto? Y que el metano lo puede representar con una fórmula, CH4, con un modelo de bolas, o no sé, en una representación tridimensional, en una representación bidimensional, y que todo eso representa ese gas que va saliendo por los quemadores, ¿cierto? Y no solo eso, sino que además tiene que saber que eso que está pasando ahí es una reacción química que tiene como reactivos el metano y el oxígeno y que da como resultado dióxido de carbono y agua, ¿cierto? Y además se tiene que imaginar las partículas moviéndose, chocando, ¿cierto? Fácil, ¿no? Bien, por tanto, empecemos preguntándonos qué tan fácil es para un estudiante establecer todas estas relaciones. Poderse imaginar las partículas chocando, reaccionando, los enlaces que se rompen, los enlaces que se forman, la luz que sale, el calor que sale. Bueno, para nosotros es muy fácil porque llevamos muchos años estudiando química. Pero ese ejemplo que a nosotros nos parecía, tengo un ejemplo fantástico porque es súper facilito y lo van a entender todos porque todos tienen quemador en su casa. Quizá no era tan fácil. Desde la teoría de estos dos autores que mencionaba al principio, Izquierdo y Aliveras, los conceptos químicos son asimilados, o sea, son aprendidos en la medida en que puedes hacer algo con ellos. Algo más que hacer un certamen que te vaya bien y que te pongas una buena nota. ¿De acuerdo? Para eso es importante que haya 3 acciones que se realicen siempre en nuestras clases. Actuar, pensar y hablar. Acuérdense, hemos pasado del encefalograma plano, o sea, ni siquiera pensar, a tratar de que los estudiantes estén en actividad constante en nuestras clases. Hablar de química no es fácil, nosotros lo sabemos, hay un lenguaje científico, formulación, nomenclatura, no es nada fácil hablar de química.
actuar químicamente en un laboratorio y saber lo que haces tampoco es fácil, ¿cierto? Y establecer todas las conexiones entre lo microscópico y lo macroscópico tampoco es fácil. Así que esto es una rueda que hay que ir moviendo continuamente. Bueno, para poder realizar estos procesos de actuar, hablar y pensar químicamente en la clase, tenemos algunos marcos teóricos que pueden orientar cómo trabajarlo en las clases. Y en ese sentido, el gran marco, que espero que hayan oído hablar alguna vez, es el proceso de modelización. ¿Han oído alguna vez hablar de modelización? Espero que escuchen en algún momento. Y dentro de este marco teórico de modelización hay dos teorías que nos pueden ayudar: la teoría de la actividad y el aprendizaje incremental. Bien. Para hablar de la teoría de la actividad, déjenme partir pidiéndoles lo siguiente. Quiero que cada uno de ustedes, por favor, piense en algo que haga bien. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Lo hago bien. Piensen ustedes, cada uno, ¿qué hacen bien? ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien, a continuación, piensen, eso que hacen bien, ¿cómo lo aprendieron? ¿Alguien nos quiere dar su ejemplo? ¿Sí, sin vergüenza? No voy a gustar a nadie porque tampoco es una clase. ¿Ya? Bien. Cuando le preguntan eso también a varios profesores que asisten a charlas de formación continua, el 73% de las respuestas es que lo que hacen mejor lo aprendieron haciéndolo. ¿Ha sido su respuesta? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿por qué no pensamos en lo mismo en la clase? Eso es lo que nos dice la teoría de la actividad. Pero les voy a poner un ejemplo que todavía les va a convencer más de lo que les digo. Eso es como una mamá que lleva a su hijo cada martes a ver cómo alguien toca el piano. Y va un martes, y otro martes, y otro martes, y otro martes, y así todo el año. Y al final sienta el niñito al piano y dice, ya, toca el piano. Y obviamente el niño no tiene ni idea de tocar piano. Y la madre dice, pues no lo entiendo. Lleva todo el año viendo tocar piano una vez por semana. ¿Por qué no sabe tocar el piano? Todos lo vemos lógico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos ejercicios y ejercicios y ejercicios en la pizarra y esperamos que los estudiantes los hagan al cabo del año? Es lo mismo, ¿cierto? Bien, por tanto, quizá deberíamos empezar a favorecer más interacción en la clase, dejar que los estudiantes hagan también y no solo el profesor. Y es más, ya que estamos puestos, ya que van a tener que hacer cosas, ojalá que se diviertan un poco, ¿no? ¿Les convencí? ¿Cierto? Bien. Así que ya estamos más o menos de acuerdo en que la química no se va a aprender sentado en una silla y porque te la cuente el profesor. La química se aprende haciendo química. Y para eso necesitamos crear situaciones en la sala de clase que den sentido a aprender la química. Para eso, lo más probable es que necesitemos partir con buenas preguntas y a partir de ahí experimentar, documentarnos, discutir en la clase, de tal manera que al final la explicación que demos será la respuesta a la pregunta que hicimos al principio. Pero ustedes pueden ser escépticos y decirme, ¿pero qué pregunta vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar? Yo les traigo ejemplos de algunas preguntas y ejemplos de cómo se podría trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? La otra teoría, aparte de la teoría de la actividad, en la que ya estamos de acuerdo que queremos acción por parte de los estudiantes, es la teoría incremental del aprendizaje. Y en realidad, no sé muy bien, pero ahí hay una flecha, es una idea bien simple. Muchas veces, aquí hay como una flecha y no sé por qué no se ve. Muchas veces nosotros parece que queramos sustituir o como implantar el conocimiento científico en la cabecita del estudiante. Así como ya, tú sabes un poco, bueno, ya lo aprovecho, pero en realidad el conocimiento es este, va. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos 14 años de escolaridad? Lo que nos dice la teoría incremental es que debemos ir poco a poco. O sea, partir de un modelo inicial
que tiene el estudiante y ir avanzando pasito a pasito. Es decir, hacer que este modelo, aquí vemos 3 pasos, pero podrían ser muchos más, se vaya acercando poco a poco al modelo científico. Aunque puede ser que el estudiante nunca llegue al modelo científico, pero llegará a construir un modelo cada vez más próximo. Bien, quizás así en abstracto cuesta entender, pero ahora les voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. ¿De acuerdo? Veamos un caso súper común. Agua y sal. Disolver sal en un vaso de agua. Fácil, ¿cierto? Cotidiano, contextualizado. ¿Sí? Bien. Pero claro, cuando yo le estoy presentando al estudiante ese vaso de agua y le pongo la sal y agito, bueno, ¿qué estoy esperando que él se represente de ese vaso de sal? Lo que ya tengo claro es que no se va a representar lo que pasa realmente en ese vaso. De hecho, ninguno de los que estamos aquí creo que seamos capaces de representarnos toda la complejidad de lo que pasa. Vamos a ver por qué pasos deberíamos ir pasando poco a poco para ir entendiendo cada vez más lo que ocurre en ese vaso de agua. ¿De acuerdo? Bien, el primer paso, y de hecho es un paso importante en la química, es el paso de lo macroscópico a lo microscópico. Es decir, pasar de ver el agua y la sal como materiales continuos y saber que están formados por partículas, ¿cierto? Partículas de agua, partículas de sal, que al mezclarse se entremezclan entre ellas, ¿cierto? De forma que forman una solución homogénea, por tanto la sal está igualmente repartida por el disolvente y todo lo que ya sabemos los que estamos aquí, ¿cierto? Bien, ese sería el primer paso. Sin embargo, llega un punto en que ese paso ya no es suficiente y tenemos que avanzar un poquito más. Resulta que ahora le decimos que en realidad, eso de que le habíamos dicho que el agua eran unas partículas, en realidad no es tan así porque es una molécula que está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, y que en el caso de la sal, que la tenemos aquí, es un cristal formado por iones de cloro y iones de sodio, y que por tanto en el momento en que el agua se aproxima al cristal, lo deshace, digámoslo así, y esos iones se reparten. Bueno, ya ha cambiado un poco la película, ¿cierto? Pero todavía tendrá que cambiar más, porque después le diremos que además estos iones están cargados eléctricamente y que además el agua forma dipolos, por tanto el agua se va a orientar de una determinada manera con los iones cloro y con los iones sodio, ¿cierto? No es lo mismo que al principio. Y cada vez me voy aproximando más al modelo científico. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Esta es la visión incremental del aprendizaje. Bien, alguien me dirá, bueno, de acuerdo, pero yo ¿cómo hago para saber todos los conocimientos químicos, por qué pasos tienen que ir pasando? Bueno, para eso tenemos la, entre comillas, suerte de que nuestro currículum chileno tiene en cuenta esta teoría incremental que está completada en 2 mapas de progreso. Los mapas de progreso tienen ciertos estadios intermedios por los que tienen que ir pasando los estudiantes que nos marcan cada 2 años los hitos a los que tendrían que ir llegando. Por tanto, no hace falta que yo me lo invente. Es para que vayamos a buscar en los mapas de progreso en qué momento tendría que estar el estudiante en el momento en que yo le estoy dando clase. Bien. Obviamente, en química, nuestro mapa de progreso es materia y sus transformaciones. Bueno, veamos un esquema muy simplificado, pero muy simplificado de lo que aparece en este mapa de progreso. Bueno, lo primero básico, lo primero que aparece son los materiales. Y respecto de los materiales, hay 2 cosas que se van a estudiar: las propiedades de los materiales y cómo cambian los materiales cuando les aplico luz, calor, no sé, una fuerza, etc. Pero una vez que ya he completado este trío de materiales, propiedades y cambio, cuando llego más o menos a cuarto, quinto básico, aparece ya la teoría corpuscular de la materia. Por tanto, ya nos vamos a esa transición entre lo macroscópico y lo microscópico. Y de ahí, de las partículas, van a empezar a aparecer los temas clásicos de la química. Estados de la materia, cambios de estado, sustancias puras y mezclas, técnicas de separación de mezclas, la ley periódica, los elementos, las sustancias, los compuestos, las reacciones químicas, la estequiometría, y de aquí sacaremos toda la química hasta cuarto medio. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que para completar estas 3 cosas ha habido un montón de años de la escolaridad. Y prácticamente para hacer todo esto nos queda bastante poco tiempo, ¿cierto?
que hay que hacer mucho contenido en muy poco tiempo. Bien. Como les decía entonces al principio, si tomamos esta teoría de la actividad y esta visión incremental, es decir, queremos que poco a poco vayan avanzando a partir de hablar, actuar y pensar químicamente en la sala de clase, tenemos que pasar a guiar nuestras planificaciones o nuestra acción docente en partir con buenas preguntas y hacer que la clase avance en relación a responder a estas preguntas. Y como les decía antes, alguien me podría decir, bueno, ¿cuáles podrían ser estas preguntas? Pues les pongo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿se pueden aprovechar las reacciones químicas como fuente de energía renovable? ¿Son perjudiciales los alimentos con conservantes u otros productos químicos? ¿Todavía pueden descubrirse elementos químicos nuevos? ¿Pueden obtenerse compuestos biológicos artificialmente? ¿De verdad un diamante es para siempre? ¿Son necesarios los fertilizantes químicos en la industria agrícola? ¿Se han descubierto muchos compuestos químicos por casualidad? ¿En qué se basa la datación del carbono 14? ¿Qué son los octanos de las bencinas? ¿A qué se deben los colores de los fuegos artificiales? ¿Por qué la lejía quita las manchas de la ropa blanca? Estas preguntas no me las he inventado yo. Estas preguntas salen de un compendio de 100 preguntas químicas que hicieron estudiantes, digamos, que asistieron a un programa y les dijeron, bueno, desde el punto de vista de la química, ¿qué querrían saber? Y formularon 100 preguntas cuya respuesta querrían conocer. Y aquí tienen una muestra de algunas de las preguntas. En el fondo, nos damos cuenta de que quizá a los estudiantes sí que les interesa la química, pero no de la manera como se la estamos enseñando. Les interesa la química para resolver, para resolver problemas de su vida cotidiana. Bien. Si lo hacemos de esta manera, supongamos que partimos de la clase proponiendo esa pregunta, ¿de acuerdo? La que sea. Y empezamos a ver qué respuestas hay en la clase. Esta respuesta, que sería el famoso inicio de la clase, el famoso diagnóstico inicial, le harán darse cuenta al estudiante de algo importante, y es que, aparte de su forma de responder a esa pregunta, hay otras formas de responderla. Y por tanto, automáticamente lo lógico es que se pregunte, escucha, si el de al lado contesta de otra manera la pregunta, quizás que estoy equivocado. Y eso le crea intrínsecamente como unas ganas de saber si está en lo cierto o no. Desde la psicología cognitiva, que sé que ustedes saben más que yo de eso, parece claro que para que haya un aprendizaje significativo hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Primero, que el sujeto esté dispuesto a aprender, que quiera aprender, ¿cierto? Y lo segundo, que haya un material de aprendizaje, una situación de aula que sea potencialmente significativa. Pero ya tenemos claro que si el sujeto no quiere aprender, ya podemos hacer la mejor clase de la historia. El sujeto no va a aprender, ¿cierto? Por tanto, formular preguntas potencialmente significativas que sean interesantes podrían activar la disposición de los estudiantes para querer aprender significativamente. Sin embargo, todo tiene sus limitaciones. Responder a estas buenas preguntas, primero, requiere que el profesor sepa mucha química. Segundo, requiere que los estudiantes también estén entrenados a hacer preguntas y ver cómo se contestan estas preguntas. Generalmente, responder a las preguntas es un proceso largo. Y además, se requieren muchas veces implementos, espacios, dedicación que un profesor no siempre tiene, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Primero, para que seamos conscientes de que todo tiene sus limitaciones. Y segundo, para que no nos pase lo que pasa muchas veces con las innovaciones, que son muy bonitas en teoría, pero cuando uno llega a la sala de clase, como que el globo se le desinfla. Bien, veamos entonces cómo se podría hacer. Bien, yo creo que el hecho de que sea difícil no significa que tengamos que renunciar a hacer clases de química donde los estudiantes puedan pensar. Entonces se ve dibujito, pero si una clase de química donde varios estudiantes leen, duermen. No tenemos que renunciar, no podemos dejar que el sistema, en el fondo, nos absorba las ganas de cambiar. Y para eso, mi propuesta es que adaptemos el ciclo constructivista del aprendizaje a la química. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría hacer, ¿de acuerdo? A ver si les convence.
Me imagino que este mono prácticamente no se ve, así que no sé si conocen este esquema. ¿Lo conocen? El ciclo constructivista del aprendizaje, en general, consta de 4 o 5 momentos, depende de quién lo proponga. Un primer momento, verán que no les voy a sorprender para nada. Un primer momento de exploración, ¿les sorprende? No, ¿cierto? Un segundo momento de introducir nuevos conocimientos. Un tercer momento de estructuración, aquí quizá les sorprenda un poco. Y después, un momento de aplicación y generalización. Y cuando eso termina, parte el segundo. O sea, en el fondo esto no se puede dibujar, pero sería como una espiral. O sea, cuando acaba la generalización empezaría otra exploración. En el fondo es otra unidad didáctica que empezaría. ¿De acuerdo? Y en el exterior tenemos una parte que lamentablemente hoy no me va a dar tiempo de hablar, pero que también es un tema bien importante, que es el tema de la regulación y la autorregulación del aprendizaje, los objetivos de aprendizaje, cómo los enunciamos, los objetivos de evaluación, los aprendizajes esperados, todo eso. ¿De acuerdo? Bien. Así que tenemos un ciclo constructivista que tiene estos 5 momentos. Una fase de exploración, una introducción de nuevos conocimientos, estructuración, aplicación y revisión. Así que ahora vamos a ver qué tendría que pasar en cada una de estas fases del ciclo de aprendizaje. Aprovechando para recordarles que este ciclo se cumple en una unidad didáctica, no necesariamente en una clase, porque si no sería súper apretado poder hacer todo en 90 minutos. Bien, para eso vamos a usar una pregunta química que también hicieron nuestros estudiantes, que es ¿cómo funciona un antiácido? O sea, cuando tengo acidez de estómago, me tomo una pastillita y se me pasa. ¿Cómo funciona? Bien. En la fase de exploración se supone que vamos a iniciar el abordaje de un nuevo tema, formulando preguntas alrededor de la temática cómo funciona un antiácido. Con eso vamos a hacer que los estudiantes expliciten sus modelos iniciales, planteen hipótesis alternativas, digan lo que piensan. Como profesores nos interesa una evaluación diagnóstica. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo y podríamos hablar un poco sobre este diagnóstico que le permite al profesor, que le permite a los estudiantes, será para el año que viene. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo pregunto a los estudiantes cómo tratar la acidez de estómago, en general surgen varias respuestas alternativas. Diluir una cucharadita de bicarbonato en agua y beberlo, con leche, yogur o semillas ricas en magnesio, por ejemplo nueces, almendras o pistachos, tomarse un té de cualquier tipo, la mejor forma es comer la planta de aloe vera, una cucharada de miel de abeja y un vaso de agua cada 45 minutos, comer un tazón de avena todas las mañanas. Bueno, llegados a este punto, si resulta que mi mamá me ha obligado a tomarme un tazón de avena todas las mañanas desde hace un año y a mí la avena no me gusta, en verdad quiero saber si la avena es una buena estrategia para no tener acidez de estómago. ¿Cierto? Bien. ¿Todas estas estrategias son efectivas o ellos las buscan? Mira, en este caso yo saqué estas respuestas de... Son respuestas de los alumnos. Sí, en realidad saqué esto de las clásicas preguntas Yahoo, donde la gente responde. Eso es lo que responde la gente de Yahoo de cómo funciona un antiácido. ¿De acuerdo? O sea, puede ser efectivo como... Sí, puede ser efectivo. O sea, no es que haya una respuesta correcta, es lo que dice la gente que funciona. Bien. O sea, es como típico Claro, es como la receta del abuelo, digamos. Bien. Llegamos entonces, ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos visto que hay varias respuestas a la pregunta. Vamos a ver qué conocimiento podemos introducir que nos ayude a buscar una respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. Por eso, lo que nos preguntaremos es ¿qué necesitamos saber para responder a esta pregunta? Una de las cosas importantes es que la pregunta le da sentido a los contenidos curriculares. O sea, esa famosa pregunta de ¿esto para qué sirve? Ya no tiene lugar en la clase. El profesor no es necesariamente la única fuente de conocimiento, sino que pueden buscar en internet, pueden buscar en la biblioteca, pueden preguntarle a los papás. Además, no es necesario que el profesor lo sepa todo, porque no podemos saber todo de todo, ¿cierto? Así que, de hecho, el profesor también aprende con estas preguntas. Bien. Cuando nos preguntamos qué necesitamos saber para responder a esta pregunta, pues dependerá del tiempo que tengamos y el alcance que le queramos dar. Pero fíjense la cantidad de conceptos químicos que podríamos trabajar con el tema del antiácido. Lo primero, la reacción química, ¿cierto? El concepto de ácido-base.
de equilibrio químico, de disoluciones, de iones, constante de disociación, pH, ácido fuerte y débil, base fuerte y débil. O sea, cantidad de conceptos que pueden salir. Vamos ahora a la estructuración, ¿de acuerdo? Se supone que ya hemos decidido según el nivel cuál es el modelo que deberían tener y ya hemos trabajado esos conceptos que van a necesitar para responder a la pregunta. Es el momento de estructurar. Y les decía que aquí quizá es la fase que les sorprende un poco, que quizá no habían pensado. ¿Por qué es importante la fase de estructuración? Que es un momento en que vamos a favorecer la asimilación de los nuevos contenidos. Porque cuando hemos introducido un nuevo conocimiento, el nuevo conocimiento lo introduce el profesor, la enciclopedia, internet, pero ese conocimiento todavía no está en el estudiante, ¿cierto que no? Todavía lo está buscando en un lugar externo, por tanto necesitamos hacer la apropiación. ¿Sí? Bien. Además sabemos que este cambio en la estructura cognitiva, esta apropiación, no es algo que ocurra de forma inmediata, no es que a uno de repente hagan chen y le cambien la estructura mental, sino que hay que irla consolidando, así que es una fase en que vamos a consolidar esta nueva estructura. Para eso se supone que el profesor debería plantear situaciones en que el estudiante reflexione en torno al nuevo conocimiento que se le ha presentado. Y en general se pueden hacer actividades de reproducción, de conexión, de reflexión, de comparar, de contrastar, ¿cierto? Si pasa esto, ¿qué pasará para aquello otro? Y para eso no tenemos que olvidar que todavía no estamos en una fase de aplicación a un contexto real, sino que todavía estamos trabajando en abstracto el conocimiento. En el caso de nuestro antiácido, ¿qué podríamos trabajar? Bueno, obviamente, el contenido químico que queremos trabajar es la reacción ácido-base como un equilibrio químico. Por tanto, una de las cosas que habrá que hacer será consolidar el concepto de equilibrio químico como un equilibrio dinámico, que sabemos que es algo que cuesta entender. Y para eso podemos utilizar, por ejemplo, con el principio de Le Chatelier, que imagino que todo el mundo conoce, que cuando tenemos un sistema en equilibrio y intervenimos sobre él, el sistema reacciona tratando de recuperar el equilibrio, ¿cierto? Bueno, por tanto es el momento de los ¿y si? ¿Y si aumento la concentración de esto? ¿Qué pasará? ¿Y si? ¿Cierto? Este tipo de preguntas. Además, podemos profundizar en las nociones de ácido y base, fuerte y débil, haciendo reflexiones sobre estas nociones, por ejemplo, usando la técnica POE. ¿La conocen esa técnica? Es la técnica predice, observa, explica. O sea, te dan una situación, tú predices lo que va a pasar, luego observas lo que pasa, contrastas y explicas qué ha ocurrido y por qué tu percepción era correcta o no. Además, en esta fase de estructuración, acuérdense que el aprendizaje significativo era establecer relaciones entre el conocimiento precedente y el nuevo, ¿cierto? Por tanto, una de las cosas que tendremos que hacer es integrar el conocimiento nuevo con el resto de conocimientos que ya hemos trabajado. Y ahí es donde nos damos cuenta de la gran complejidad que tiene aprender química, porque cuando yo hablo del ácido clorhídrico en mi clase, quiero que piensen en la molécula de ácido clorhídrico, pero quiero que piensen también que tienen propiedades ácidas, por tanto tienen relaciones con el pH, pero además pueden pensar en la reacción de los gases de la reacción de síntesis del ácido clorhídrico, por ejemplo. Pueden pensar también en los dipolos o digamos que se pueden formar. Pueden pensar también en el tipo de enlace que tiene el ácido clorhídrico. No sé por qué no se ve. Aquí había uno que tiene que ver con el tema de las disoluciones. Por ejemplo, todos los cálculos para preparar disoluciones de diferente concentración de ácido clorhídrico. O sea, ya ven que hay mucha química, solo hablando del ácido clorhídrico que teníamos en el estómago, ¿cierto? Bien. Una vez que ya hemos estructurado ese conocimiento, hemos hecho las preguntas, lo hemos relacionado con otro conocimiento químico que ya tenía el estudiante, ahora llega el momento por fin de aplicar. O sea, el momento de todo esto que has aprendido, aquí se puede aplicar en la vida real. En primera instancia, lo primero que deberíamos hacer es aplicar este nuevo conocimiento para responder a la pregunta que habíamos hecho al principio. Pero también transferir ese conocimiento a otras situaciones que sean cada vez más complejas. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos, estudiar experimentalmente cómo se comportan ácidos y bases, preparando disoluciones y realizando reacciones de neutralización. Simular, por ejemplo, lo que ocurre en el estómago cuando se tiene acidez, o sea, colocar un ácido clorhídrico y tirarle un antiácido y ver qué ocurre, ¿cierto? Ver cuál es el pH. También puedo hacer un diseño experimental para comprobar cuál de los remedios caseros
que sugieren al inicio verdaderamente funcionarían. Por ejemplo, me hago, no sé, tengo, por ejemplo, imagínense, unos tubos de ensayo con ácido clorhídrico, uno le tiro leche, al otro le tiro yogur, al otro le tiro la avena, la nuez, el pistacho, todo lo que habíamos visto y ver si realmente resulta. Finalmente llegamos a la fase de revisión, donde vamos a favorecer el cierre, digamos, de la unidad didáctica en dos aspectos: la síntesis del conocimiento, la síntesis de lo que hemos hecho, y la reflexión en torno al proceso de aprendizaje. Para eso puedo usar preguntas del estilo: ¿qué otras preguntas puedo responder con lo que he aprendido? ¿Qué otras preguntas podría responder con una estrategia similar? ¿Qué implicaciones tiene lo que he aprendido? ¿Qué más me gustaría saber? ¿Mi hipótesis inicial era correcta? ¿Algo ha cambiado en mi forma de ver este problema o pregunta? Y sobre todo, ¿qué aprendí y cómo lo aprendí? Bien. Aquí tenemos entonces los 5 momentos del ciclo de aprendizaje, y ahora vamos a ver cómo los situaríamos en términos de qué tan simple o qué tan complejo es lo que se está trabajando en cada momento, y qué tan concreto, o sea, ligado, digamos, a un contexto específico, o qué tan abstracto se puede volver. Lo primero es que la exploración debería partir, como estábamos al principio, ¿cierto? En el diagnóstico inicial deberíamos partir por algo muy contextualizado y muy simple, de forma que todos de alguna manera puedan empezar el proceso y activar sus ideas previas. A continuación nos vamos un poco más hacia lo abstracto para introducir los nuevos conocimientos. La estructuración será lo más abstracto de todo, o sea, donde no hay ningún contexto en el que estemos trabajando, sino que trabajamos solamente las ideas en sí. Y en la aplicación ya vamos hacia lo más complejo, pero volvemos otra vez hacia el contexto concreto. Acuérdense que al principio hemos partido hablando del antiácido, pero en algún minuto hemos perdido, ¿cierto? Aquí el antiácido ya hemos hablado de reacciones de neutralización, ácido-base, equilibrios, constantes de disociación, y cuando llegamos a la aplicación volvemos otra vez a retomar esa situación inicial. Y la revisión será, junto con la aplicación, el momento en que estaremos en un grado mayor de complejidad. Eso ustedes podrían pensar que es relativamente simple. Sin embargo, hacer esto en una sala de clase es bastante complejo. Pensar bien que las actividades que hago en la exploración tienen que ser más simples que las que hago al final es algo que nos parece lógico. Sin embargo, pónganse a mirar las actividades y se darán cuenta que eso no siempre ocurre, no siempre lo pensamos bien. A través de este proceso que yo les propongo, los modelos explicativos de los estudiantes han ido evolucionando a través de estas preguntas que les hemos hecho y todo lo que han tenido que ir aprendiendo a través de esas preguntas, a través de este proceso al que llamamos modelización de los fenómenos. Esta noción del aprendizaje enfatiza el proceso más que los resultados de aprendizaje, o sea, lo que nos importa es cómo logran responder a la pregunta, apropiándose para ello del conocimiento químico. Aborda los contenidos curriculares con una metodología flexible que permite enseñar a los estudiantes a ser cada vez más autónomos en su aprendizaje y, lo más importante, les enseña a pensar como químicos. Sin embargo, llegados a este punto y suponiendo que les parezca atractiva esta idea, como profesores, ¿cómo vamos a planificar esta metodología? Lo primero es que probablemente al principio tendremos que ser nosotros los que definamos las preguntas y poco a poco ellos tienen que ir aprendiendo a hacer buenas preguntas de forma que al final podamos llegar a la clase y decir, ya, en esta unidad, si queremos hablar de este tema, ¿qué pregunta les gustaría responderse? Organizando la secuencia didáctica en función de las destrezas que queremos enseñar, además de los conceptos, comunicando los objetivos no solo en términos conceptuales, sino también procedimentales, y sobre todo buscando situaciones problemáticas que puedan ser interesantes para los estudiantes. Bueno, ya para terminar, si nos convencemos de que el cambio es posible, o sea que podemos dejar de hacer esas clases expositivas y hacer otro tipo de clase en que en verdad sea el estudiante el que habla, actúa y piensa desde el punto de vista de la química, está claro que tenemos un gran reto por delante. Gracias.